Mi nombre no aporta nada a la historia. Además, prefiero evitarlo por lo delicado del caso. En enero de 1986, entré a trabajar en uno de los tantos panteones con los que cuenta la Ciudad de México. Había llegado del estado de Chiapas. En ese entonces contaba con 17 años. Con recomendaciones de uno de mis tíos, hermano de mi papá, que ahí trabajaba, logré colocarme como enterrador. Era mi primer trabajo y ni modo, tenía que ver con muertos. Al principio sí que fue difícil porque yo siempre fui muy miedoso, pero tenía la necesidad de trabajar. Primero, para que me fuera explicando el oficio, me fui una noche a acompañar a mi tío, quien, 6 noches a la semana, fungía como velador del Campo Santo. Todo era nuevo para mí, empezando con el miedo, que era muy diferente a cualquier otro. El hecho de saber que estábamos rodeados de muertos no terminaba por gustarme. El silencio y la obscuridad de ese lugar era una mezcla inquietante. Esa primera noche, recuerdo que serían como las 2 de la mañana. Estábamos platicando mientras recorríamos algunos pasillos de aquel viejo panteón. 3 veces por turno se daba un rondín. Con temor miraba hileras de tumbas a mis costados, la mayoría de ellas casi en el abandono. Nos alumbrábamos con una pequeña linterna que muy poco servía para eso. Mientras recorríamos el panteón, iba escuchando sonidos extraños que me tenían nervioso, pero no quise preguntar nada. Mi tío me dio los horarios, el nombre de los 2 trabajadores de la mañana, y me hizo saber que el trabajo de día era muy tranquilo. Eso sí, pesado cuando había un entierro, más aún cuando en contadas ocasiones había 2. Caminamos por el largo y ancho pasillo principal rumbo a la entrada. Los perros que había ahí en el panteón comenzaron a aullar de manera inquietante. Comprobó que el portón estuviera bien cerrado y nos retiramos a tomar un café. Mi tío consultó su reloj y sin decirme nada, atrancó la puerta del pequeño cuarto que se encontraba pegado a la oficina. Encendió una vela y apagó el foco. Así casi a obscuras, seguimos platicando en voz baja por un largo tiempo. El ambiente se sentía tenso. Mi tío se mostraba nervioso y distraído. Volteaba constantemente a la ventana. Eso me comenzó a dar pendiente. Tal vez era por ser la primera noche que estaba ahí, pero yo me imaginaba muchas cosas. Su actitud era muy obvia. Había algo que lo ponía en alerta. Después de un rato, se escucharon unos leves toquidos en la puerta de la oficina. Mi tío me hizo una seña para que no hablara ni me moviera. Minutos después volvieron a tocar, solo que ahora un poco más fuerte. Nosotros solamente nos mirábamos. Pensé que tal vez lo buscaban y no quería salir. De nueva cuenta lo hicieron. Parecía que tenían la firme intención de derribar la puerta, porque tocaba de una manera desesperante. Un poco titubeante le pregunté qué estaba pasando. Me dijo que había algo que debería saber desde la primera noche, porque lo que pasaba ahí en el panteón podría ser aterrador para cualquiera. Después de revisar el reloj en un par de ocasiones, me dijo que ya iba a terminar. Cuando parecía que la puerta iba a ceder, aquellos ruidos cesaron. Ya más calmado se sentó. Entonces me comenzó a contar lo que sucedía. Casi 2 años atrás, cuando entró a trabajar, había otro encargado del panteón, llamado Doroteo. Era un hombre corpulento, de esas personas que no creen en nada y nada le daba miedo. Por lo mismo, no mostraba ningún respeto por los muertos, ni su descanso eterno. Don Doroteo, quien era compadre de mi tío, mostraba desagrado cuando llegaba un difunto, porque él tenía que ayudar a enterrarlo, y según ya estaba cansado de eso.
Hacía todo de mal modo, porque además estaba inconforme con su miserable sueldo, como él le decía. Una noche comenzó a tener prácticas extrañas. Después de que había un entierro, se metía a la oficina. Ya por la noche, aprovechando que se encontraba solo por ser también el guardia y cobijado por la obscuridad, desenterraba el cuerpo para cometer actos de rapiña. Así, según su propio criterio, aprovecharía lo que el difunto ya no iba a usar, refiriéndose a las cosas de valor. En medio de toda aquella obscuridad, desenterraba las cajas, robaba a los muertos todo lo que trajeran de valor e incluso la ropa y los volvía a enterrar. Aunque eso era mucho trabajo, no se quejaba porque obtenía mucha ganancia. El único miedo que él tenía era que lo descubrieran. Una noche eso ocurrió. Mi tío fue a visitarlo y se encontró con la aberrante escena. Al verse descubierto, el compadre lo invitó a participar, pero mi tío se negó alegando que no tenía entrañas para hacer una cosa así. Sin preocuparse de nada, don Doroteo siguió con sus prácticas, no sin antes advertirle a su compadre que no podía decir nada. En muchos de los casos, sacaba las cajas del pozo para quitarle algún acabado del féretro que le gustaba. Cuando uno de los muertos no portaba nada de valor, lo insultaba. Maldecía su suerte por el tiempo perdido y el trabajo realizado. Si la había sacado, aventaba la caja como fuera al pozo, le echaba a la tierra y en algunos casos les clavaba la cruz al revés, mostrando su desagrado. Así estuvo por casi un año. Meses después mandaron a mi tío a trabajar de velador porque su compadre Doroteo avisó que en unos meses ya iba a dejar el trabajo. Como él ya sabía lo que pasaba por las noches, prefería quedarse en la caseta, mientras su compadre se ocupaba de lo suyo. Ahora el señor Doroteo vestía bien, traía reloj y portaba alhajas, sobre todo manejaba efectivo. Sus conocidos decían que se había vuelto muy prepotente. Con mi tío no era así, porque era su compadre. Así fue corriendo el tiempo. A principios de octubre de 1985, a un mes de que le llegara la fecha para dejar el trabajo a don Doroteo, comenzaron a llevar cuerpos por causa del terremoto. Por más de una semana completa, llegaban 5 o 6 difuntos cada día. Eso fue como una minita de oro para él. Llegó a decir bendito temblor. Era tanto su descaro que se daba sus mañas para no enterrar las cajas por completo. Convencía a los familiares que ver cómo los cubrían de tierra era muy doloroso para ellos. Algunos estaban de acuerdo y se retiraban, entonces él aprovechaba para robarlos. Si en esa ocasión tenía ayudante, lo mandaba traer cualquier cosa. Los que tenía que enterrarlos a fuerza porque los familiares se quedaban hasta el último momento, a esos los desenterraba por las noches. Sin mostrar ninguna consideración ni respeto, fueran hombres, mujeres o niños, los robaba por igual. Cuando regresaba a la oficina después de hacer su incalificable delito, ya casi era amaneciendo. Llevaba consigo algunas bolsas negras de plástico, que después les vendía a extrañas personas. Él nunca lo dijo, tampoco le constaba a mi tío, pero al parecer don Doroteo vendía huesos humanos a las brujas. No solo eso, le dedicaba parte de su tiempo a llenar costalitos de tierra, revuelta con hojas secas. También vendía las cruces de fierro y veladoras a medio usar. Aparte cobraba por enterrar algunas cosas entre las tumbas. Por si eso fuera poco, cada 3 meses les daba permiso a un grupo de personas para que ahí, en el interior del panteón, tuvieran una extraña reunión.
Una noche cuando mi tío ya casi era el encargado, comenzaron a pasar cosas extrañas. Les tocaban la puerta y le hablaban a don Doroteo por su nombre. Pero al ir a ver, nunca había nadie. Pareciera increíble, pero eso ya lo comenzó a poner nervioso. Después comenzaron a encontrar pisadas alrededor de la caseta de vigilancia. Todas las huellas eran con tierra húmeda, como sacada debajo de las tumbas. El rastro de esas huellas venía de los sepulcros que el compadre de mi tío había profanado. En un principio trataron de ignorar todo aquello, pero después ya no solo tocaban la puerta, rasguñaban las paredes e incluso claramente se podía escuchar cómo caminaban sobre el techo, sobre todo a las 3 de la mañana, que era cuando generalmente don Doroteo abría los sepulcros. Por todas esas cosas tan extrañas que sucedían, el compadre Doroteo dejó de dar los rondines acostumbrados. Dijo que solo estaría una noche más y se retiraría para no volver, porque ya estaba asqueado de ese cochino panteón lleno de muertos pobretones. Pero la verdad era que tenía miedo. Se le podía notar. La siguiente noche, que fue el descanso de mi tío, su compadre se quedó solo en el panteón a hacer su última jornada como guardia. Esa fue la última vez que lo miró con vida. Inesperadamente al día siguiente, encontraron a don Doroteo muerto. Estaba recostado sobre una lápida. Había un rastro en la tierra que mostraba que se lo habían traído arrastrando desde la oficina. En el trayecto, había hecho el intento de agarrarse de las cosas, al grado de arrancar algunas cruces de madera. Tenía una expresión espantosa en su cara, y su boca, que se encontraba abierta más de lo normal, estaba llena de tierra. Hubo muy pocas investigaciones. Al final, se supo que había muerto de un paro cardíaco. Lo velaron un día, y ahí al fondo del panteón lo enterraron. Su sepulcro era muy sencillo, solamente un montón de tierra y una cruz blanca de madera con su nombre. Uno de sus conocidos frecuentes, quien era muy creyente de las ciencias ocultas, aseguró que había muerto de espanto, es decir, algo lo había asustado por la noche. A partir de ahí mi tío quedó como encargado nocturno del panteón. Todo aquello de los saqueos, los insultos, las faltas de respeto hacia los muertos terminó, y con ello las terribles manifestaciones de todas las noches. Por unos días pararon las cosas paranormales. Las noches en el panteón se volvieron tranquilas. Pero después las cosas empeoraron. Una madrugada, alrededor de las 3, se escuchó un grito de desesperación. Mi tío se levantó sobresaltado, sin saber qué había sido aquello. Cuando se volvió a escuchar, salió con una linterna a averiguar. Caminó unos metros solamente porque se escuchó de nuevo. Al parecer los gritos venían muy al fondo del panteón, ahí donde se encontraba enterrado don Doroteo. Eran gritos espantosos de miedo y angustia. Aseguraba mi tío que esos gritos eran de su compadre. Corrió asustado a meterse a la oficina. Por largas horas se escuchó aquello. Era tan aterrador que mi tío prefirió quedarse ahí el resto de la noche y ponerse a rezar. Se escuchaba tan espantoso que pensó que tal vez lo habían enterrado vivo. Pero eso no podía ser. Él mismo había estado en su velorio y lo había visto muerto. Cuando revisó la tumba ya por la mañana, era evidente que habían tratado de remover la tierra, pero no con palas o alguna otra herramienta. Se podía notar que lo habían hecho con las manos. Según por las huellas, eran muchas las personas que pisotearon la tumba.
La siguiente noche sucedió igual. Los gritos fueron espantosos. Se escuchaban en todo el panteón. Así sucedió otras noches más. Por la mañana, cuando revisaba la tumba de su compadre, cada vez la escarbaban más profundo. Lo único que hacía mi tío era volverla a tapar y colocarle bien la cruz, porque siempre amanecía volteada, como él se las ponía a otras tumbas cuando se molestaba. No lo quería ni pensar, pero al parecer alguien le estaba haciendo pagar todas sus malas acciones que había hecho en vida. Así fue por 2 semanas, hasta que una madrugada, cuando mi tío se encontraba descansando, tocaron la puerta de la oficina. Checó su reloj, apenas pasaban de las 3 de la mañana. Se levantó espantado sabiendo que ninguna persona en su sano juicio estaría a esas horas adentro del panteón. Como no dejaban de tocar, preguntó quién era. El que le contestó fue su compadre pidiéndole ayuda. No podía creer lo que estaba escuchando. El señor Doroteo llorando le dijo que los muertos no dejaban que su alma saliera de su cuerpo. La tenían encerrada bajo tierra. Le decía que hiciera algo para ayudarle, porque no podía estar en paz. Mi tío se espantó muchísimo. Creo que cualquiera lo haría si el que te habla es un muerto. Todavía aquella voz insistió diciendo que necesitaba de su ayuda. Cuando por fin amaneció todo estaba en silencio. Ese día tuvo que ir con un curandero conocido suyo para que lo barriera y lo curara de espanto, porque de la impresión que tenía de haber escuchado aquello, se le caían mechones de cabello. No se atrevió a decirle lo que hacía su compadre con los difuntos. Pensó en ya no regresar al panteón, pero la persona que lo curó le sugirió que no hiciera eso, porque el muerto podría tomarlo a mal, seguirlo a su casa y, lo que era peor, nunca dejarlo de molestar. Le recomendó que lo escuchara y, de ser posible, cumplir su petición. Cuando llegó al panteón, encontró la sepultura escarbada casi en su totalidad. Se podía ver la caja claramente. Mientras le echaba la tierra una vez más, con todo su miedo, le preguntó hasta en 3 ocasiones qué necesitaba. Como no obtuvo respuesta, comprendió que eso tendría que ser a las 3 de la mañana, a la hora que el muerto le hablaba. Esa noche volvió a ocurrir. Siendo las 3 de la mañana, aullaron los perros de una manera tan fea que causaban escalofríos. Aunque mi tío estaba dispuesto a hablar con su compadre, cuando tocaron la puerta, fue consumido por el miedo. Fue tanto así que no se pudo mover, mucho menos preguntarle qué era lo que quería de él. Don Doroteo le estuvo hablando por mucho tiempo. De manera suplicante le pedía que se asomara, pero mi tío tenía terror de verlo en las condiciones que seguramente estaría por llevar varios días muerto. Al siguiente día fue al final del panteón. Se encontró con la terrible escena que a su compadre lo habían desenterrado y sacado de su caja. A pesar de tener casi una semana de haber fallecido, el cuerpo se encontraba prácticamente igual. Si no fuera por un detalle, le faltaban los dedos de una mano. Como pudo, lo volvió a enterrar antes de que llegara el muchacho sepulturero y se quedó sin decir nada, creyendo que, al parecer, si eran los muertos los que lo estaban castigando. Si él decía una cosa así, seguramente todos lo juzgarían de loco. Cada noche era un suplicio. Después de que tocaban la puerta de la oficina pidiendo ayuda, se escuchaba que perseguían al compadre Doroteo por todo el panteón. Luego, claramente, se lo llevaban arrastrando mientras él gritaba horrorizado. Así se pasaron los días y las noches. Cada mañana amanecía afuera de su tumba.
De manera horrible siempre le faltaban partes al cuerpo. Le quitaron los dientes, los ojos, las manos, los pies, en fin, poco a poco iba desapareciendo. Al parecer lo que gritaba y pedía ayuda no era su cuerpo, era su alma, que seguramente miraba todo. De nueva cuenta mi tío volvió a ir con la persona que lo curó de espanto, para preguntarle qué podía hacer para ayudarle, y le contó todo lo que había hecho su compadre. El curandero le dijo que tenía que ir a su tumba antes de que el reloj marcara las 4 en punto, prenderle una veladora a su compadre y rezarles, de ser posible, a todos los muertos, a los cuales él sabía que don Doroteo había molestado. Lo tenía que hacer pronto, porque él como encubridor podría empezar a pasar por la misma situación. Para terminar la plática, lo que no me esperaba era que mi tío me dijera que eso lo haríamos precisamente esa noche. No tuve tiempo para negarme. Me dijo que lo siguiera de cerca y que procurara no quedarme solo, porque podría ser peligroso. Al consultar el reloj faltaban escasos 20 minutos para las 4 de la mañana. Alumbrándonos con su vieja linterna, atravesamos todo el panteón, pidiendo permiso a los muertos y de paso pidiendo perdón por interrumpir su sueño, porque no caminábamos por el camino principal, lo hacíamos por entre las tumbas. Presintiendo que sería una noche espantosa, nos persignamos varias veces. Al menos yo así lo hice. No puedo negar que iba muerto de miedo. Hasta me parecía que había bajado la temperatura. Todavía nos faltaba un buen tramo para llegar a la tumba de don Doroteo cuando comenzamos a escuchar sus lamentos. Me llené de escalofríos. Si tenía alguna duda de lo que me había contado mi tío, ahí desapareció. Nos detuvimos porque algunas sombras empezaron a salir de la oscuridad más densa. No puedo decir cuántas eran. Tal vez algunas 15, quizá un poco más. Cuando estuvieron frente a la tumba del compadre de mi tío, comenzaron a escarbar. Mientras lo hacían, los gritos de desesperación se hicieron más desgarradores. Don Doroteo pedía piedad llorando de miedo. Nosotros, ocultos entre las tumbas, a duras penas mirábamos asustados las escalofriantes escenas. Aunque me tapaba los oídos, no dejaba de escuchar aquellos horribles gritos. De manera violenta, aquellas cosas sacaron el cuerpo. Cada uno de esos entes le quitó una parte y se regresaron a meterse a sus tumbas. No eran cuerpos en sí. Más que otra cosa parecían sombras que sin necesidad de remover la tierra, entraron a los sepulcros de donde habían salido. Después de eso, todo quedó envuelto en un profundo y tenebroso silencio. No nos atrevimos a salir enseguida. Minutos después, a esas horas de la madrugada, enterramos el cuerpo, o lo que daba de don Doroteo. Lo hicimos lo más rápido posible, porque casi nos ganaba el tiempo. Antes de echarle toda la tierra, pusimos unas hierbas, rezamos unas oraciones. Después, le colocamos su cruz y le encendimos una veladora especial que había preparado el curandero. Después mi tío se paró en medio del panteón y pidió perdón a los muertos por los actos cometidos, sobre todo por haber encubierto a su compadre, quedándose callado ante aquella bajeza. Ya amanecía cuando regresamos para la oficina. Pareciera mentira, pero a partir de ahí, los gritos y aquellas extrañas apariciones se terminaron. También yo fui para que me curaran de espanto, porque había perdido el apetito por lo que había visto y oído. Al siguiente día me presenté para comenzar a trabajar como enterrador. Sería compañero de otro muchacho, quien me fue explicando cómo era el trabajo.
Ya en confianza me contó algunas historias extrañas que le había tocado vivir, entre ellas lo que sucedió en el entierro de don Doroteo. Me dijo que, e incluso él estuvo en ese velorio. Desde un principio todo había sido extraño, aunque muy a lo lejos, pero se podía escuchar que alguien lloraba amargamente. Por más que buscaron de dónde venía ese sonido, no lograron saber. No faltó el que dijo que quien lloraba era don Doroteo. Cuando lo llevaron al panteón de pronto, el ataúd se hizo muy pesado, tanto que muy apenas podían cargarlo entre 10 personas. La gente comenzó a murmurar que el cuerpo no quería que lo enterraran. De hecho, no cabía en el hoyo. Tuvieron que agrandarlo hasta en 2 ocasiones. Al estarle aventando la tierra parecía que temblaba la caja. Por eso se apuraron a terminar. Por fin, cuando lo enterraron, se soltó un viento bastante fuerte. Me reiteró lo que me contaba mi tío. Después, muchas veces tuvieron que volverlo a enterrar, porque por la noche lo sacaban para morderlo y quitarle pedazos, mientras tuvo sus ojos. Estos siempre estaban llenos de lágrimas. Aquel muchacho me contó esas y muchas cosas horribles que le pasaron a la tumba y al cuerpo del señor Doroteo. Cosas tan espantosas que ayudaron a tenerles respeto a los difuntos, a sus cuerpos y a su eterno descanso. Por más de 5 años trabajé en ese panteón como enterrador donde también a mí me tocó ver de todo. Después de eso, mi tío me cedió su trabajo de cuidador nocturno. Ahí estuve por 10 largos años. Nunca me volvió a suceder algo tan aterrador como aquello que pasé mi primera noche como trabajador de ese panteón. Lo que sí puedo asegurar es que muy de vez en cuando aún se escuchaba un llanto al fondo del panteón. Ya muy entrada la madrugada, tal vez sea don Doroteo que sigue sin poder descansar en paz. Muchos hemos escuchado de sucesos extraños, paranormales y controversiales ocurridos en la morgue, pero este es uno de esos que no se salen de tu mente tan fácil como los demás. No solo influye lo terrorífico, sino también lo tétrico e inmoral. La mente a veces hace tener gustos que van mucho más allá de lo sano y de lo cuerdo, y es por eso que este relato te pondrá los pelos de punta. Me llamo Christopher. Para aquel entonces tenía 27 años y era embalsamador de una buena morgue de la ciudad. Me gustaba el trabajo. No sé por qué, pero siempre me apasionó el manipular cuerpos sin vida. De pequeño lo hacía con sapos y ranas. Mi padre era doctor y me enseñó cosas de medicina que casi hacen que escogiera esa carrera. Pero al final, mi decisión fue definitiva y me hice profesional con todos los honores. A mi madre a veces le aterraba la idea de que yo tocara el cuerpo de los muertos. Siempre le dejaba en claro que no se les faltaba el respeto y que además alguien debía hacerlo. Para ella era un misterio total el cómo pudo terminar gustándome semejante oficio, pero no tenía otra opción más que aceptarlo. Esa era la vida que había escogido, y más nada se podía hacer al respecto. En los años que llevaba trabajando hasta ese entonces, me habían tocado compañeros un poco bromistas, que no dejaban que la noche avanzara de manera aburrida, y todo eso. A menudo bromeaban diciéndome que un día de esos algún cadáver se levantaría para preguntarme qué hora era o qué le había pasado. Esos chistes no eran tan divertidos cuando el reloj señalaba las 3 de la madrugada, y entonces yo prefería ignorarlos.
Para ese entonces el que era mi compañero renunció para aceptar un trabajo fuera del país. Sus padres le consiguieron el contacto y todo le había salido como lo esperaba. Cuando me dio la noticia me alegré mucho por él. Llevaba tiempo diciéndome que eso era lo que quería, y el corazón se me inflaba de alegría al ver que sus metas, poco a poco, se le estaban cumpliendo. De hecho, me ofreció que me recomendaría cuando llevara 2 o 3 meses trabajando allá, pero le dije que no. No me gustaba la idea de irme y dejar a mis padres solos. Ambos trabajaban y toda la cosa, pero aún así quería pasar con ellos el mayor tiempo que se pudiera. Ya llegaría el momento de sentar cabeza, formar una familia y toda la cosa, pero no era aún el momento para mí. Cuando su renuncia se hizo oficial, me llegaron con la noticia de que ya estaban en conversaciones con la chica que lo iba a suplantar. Mi jefe era muy amigo mío y bromeaba diciéndome que, si de algo me servía, las cámaras iban a durar un tiempo en mantenimiento, así que podía hacer con la nueva de todo sin que nadie nos viera. Le dije que se dejara de tonterías y que yo iba a la morgue a trabajar, no a estar acostándome con mis compañeras. Claro que tenía un punto, ya que la última que lo fue sí se acostaba conmigo, hasta que un día el encargado de las cámaras me delató. Casi pierdo mi empleo. Desafortunadamente, ella no tuvo la misma suerte, ya que según también se acostaba con el que nos delató, y éste se enfurecía al verla conmigo. Es por eso que con Roberto no me la llevo bien, y sabía que si mi nueva compañera era tan linda como mi jefe decía, pues nos íbamos a llevar peor. El que las cámaras estuvieran en mantenimiento por un tiempo no iba a ayudar a su estado de ánimo, pero mentiría si dijera que no consideré de entrada el cortejar a la nueva sin siquiera verla o saber cómo se llamaba. A la semana siguiente mi jefe me la presentó. Era rubia con una piel tan blanca como la nieve. Sus ojos eran azules y tenía una dentadura blanca, perfecta y alineada. Parecía una chica sacada de revista, y mi jefe me echaba miradas sobre ella cada que tenía la oportunidad. Ella misma me habló y me dijo que se llamaba Catherine, un nombre muy lindo y acorde, tanto con su apariencia como con su personalidad. Mi jefe me pidió que le hiciera el recorrido por toda la morgue, ya que él tenía una reunión un poco urgente. Eso lo puse en duda. De seguro quería que ella y yo tuviéramos algo más que solo una relación profesional, pero no tuve otra opción más que aceptar lo que me dijo. Le mostré las 2 salas de cadáveres, diciéndole que esa era una de las pocas morgues que tenían 2 por la cantidad de cuerpos que llegaban. Por eso éramos 3 embalsamadores en total, aunque cada uno con su turno y su compañero o compañera. Luego la llevé a las habitaciones que nos asignaban para dormir cuando era necesario, descansar o cualquier otra cosa. Adentro no había cámaras, pero ese detalle no se lo dije de entrada. No lo consideré necesario. El recorrido transcurrió por al menos media hora, y entonces regresamos a la sala de cadáveres, donde íbamos a comenzar a laborar. Fue ahí cuando pude detallar su cuerpo un poco mejor, y sin duda era muy atractiva en gran proporción. Tenía que hacer un gran esfuerzo para poder disimular, pero por fortuna ella no se daba cuenta de mis miradas perversas. Mi jefe nos dejó claro que nuestros turnos iban a ser los de la noche, y en serio que todo eso me sonaba a que me estaba dando una oportunidad que con palabras no le pedí, pero tal vez con miradas y pensamientos sí. Ella no tuvo ningún problema. De hecho dijo que era mejor, y ante eso no añadí ningún comentario.
Esa primera vez trabajando con ella me sentí muy cómodo. Acataba todo y tenía buen pulso, conocimiento y experiencia, a pesar de ser 2 años menor que yo. Cuando llegó la hora de descansar, dijo que compartiría habitación conmigo debido al mal olor de la humedad en el otro. Habían camas de sobra de todos modos, pero lo que me impresionó fue que se quitó la ropa delante de mí sin ninguna pena. Le pregunté por qué había hecho eso, y me dijo que yo le transmitía mucha confianza. Esa era la luz verde que necesitaba. No dudé en persuadirla poco a poco, y finalmente cedió a lo que evidentemente iba a pasar. Tuvimos relaciones de una manera tan violenta que sentía que algunos cadáveres se iban a despertar del susto. Me hubiera gustado que Roberto nos escuchara, pero la sala de cámaras estaba muy lejos. Ni el mayor de los ruidos se escuchaba hasta allá, a menos que fuese una explosión. Ella era una fiera en la cama. Me obligó a hacerlo 3 veces seguidas. Quedé exhausto, y sus piernas le temblaban tanto que tuvo que sentarse antes de poder caminar o mantenerse de pie para cambiarse. Eso me subió un poco el ego, pero no hice ningún comentario al respecto. Al día siguiente en mi casa me sentía espléndidamente. Hubo algo raro, y fue que Catherine pidió quedarse un poco más en la morgue después de su turno, y así lo hizo. No me dijo por qué específicamente, pero alegaba que vio cadáveres que necesitaban un poco de intervención, y la quería llevar a cabo ella misma. No protesté ni nada. Era libre de hacer lo que se le diera la gana. Solo le aclaré que no quería que llegara tarde por la noche. Cuando la hora llegó, pasó tal y como lo esperaba. Catherine se retrasó. Me dejó varios mensajes diciéndome que ya se encontraba en camino, pero no esperé a que llegara y decidí ponerme el uniforme y la bata para comenzar inmediatamente. Agarré al primer cadáver y puse manos a la obra. Fue entonces cuando comencé a escuchar un chirrido metálico, como si otra camilla se estuviera moviendo, pero con un peso que no pudiera soportar. La cosa es que no veía nada. Tenía la radio para comunicarme con Roberto, pero, aparte de que no me la llevaba bien con él, también era cierto lo de las cámaras. De nada servía hablarle si no podía ver lo que yo quería que viera. Me tocó indagar a mí mismo y acercarme al resto de camillas donde reposaban los otros cadáveres a la espera de ser intervenidos. Mis pasos eran lentos pero firmes. El sonido que escuché fue muy claro. Ni manera de pensar que se trataba de un truco de mi mente o algo que el viento movió, porque en esa sala ni siquiera habían ventanas. Apartaba las cortinas semitransparentes y gruesas, pero seguía sin ver nada. De repente volví a escuchar el sonido, y no dudé en correr y acercarme al origen de este. Lo que mis ojos vieron todavía sigue siendo algo difícil para mí. Supe que esa imagen nunca se me iba a borrar de la mente. Uno de los cadáveres estaba sentado en la camilla metálica, desnudo y sudando demasiado. Me negaba a creer que se trataba del primer caso de resurrección, pero antes de entregarme al pánico le pregunté quién era y qué hacía ahí. El hombre volteó y me miró. Sus ojos eran rojos, y me preguntó dónde estaba la chica. En ese momento escuché la voz de Catherine, quien apenas estaba entrando a la sala. Volteé a verla y confirmé que fuese ella. La cosa es que cuando regresé la mirada al cadáver sentado, éste se encontraba acostado sobre la camilla nuevamente, con la manta sobre él, cubriéndolo por completo. Me acerqué y se la quité.
Pude confirmar que sí se trataba del hombre que me preguntó por una supuesta chica, pero su corazón no latía, sin mencionar que en la etiqueta confirmé que era uno de los cuerpos que ya había sido intervenido y estaba esperando la hora en que la familia fuera por él para darle sepultura. No comprendía nada. Estaba seguro de lo que mis ojos vieron y mis oídos escucharon. Regresé al centro de la sala y Catherine me preguntó si todo estaba bien. Yo le dije que sí, que no se preocupara, y entonces le ordené que continuara ella sola con ese cadáver con el que comencé mientras iba al baño. Me eché agua en la cara y me miré al espejo. Por dentro me negaba a pensar que yo me estaba volviendo loco. No podía ser así de ninguna manera. 10 minutos después regresé, tratando de ignorar al menos por esa noche lo que vi y escuché. Mi compañera me hizo preguntas sobre si había pasado algo varias veces, pero en todas me negué. Cuando llegó la hora de irnos a las habitaciones, ella me dijo que quería tener relaciones, pero la rechacé. Mi mente no estaba en sintonía para hacer ese acto, pero me excusé diciéndole que no había logrado dormir bien y que ese era el origen de mi respuesta. Los días que continuaron parecían una rutina que no me estaba gustando para nada. Catherine pedía quedarse más tiempo en la morgue cuando su turno acababa, y siempre llegaba una hora más tarde de lo que debía. En ese lapso de tiempo yo experimentaba actividad paranormal en la morgue sin ningún sentido. Veía cuerpos que se levantaban de las camillas y me preguntaban por una chica a la que querían con muchas ansias, como si le quisieran quitar la vida, pero no me decían nada más. Hubo una noche en la que tuve una conversación con los que yo comencé a llamar espectros, y le pedí que por favor dejara de atormentarme. Fue en ese momento en el que en verdad sentía que me estaba volviendo loco. Si las cámaras hubiesen estado funcionando, Robert me habría visto hablándole a algo que sabía que él no podía ver, y eso me atormentaba a medida que mis palabras se pronunciaban. El espectro me dijo que se sentía celoso, y que si todo seguía por ese rumbo, entonces yo iba a terminar acostado en una de esas camillas metálicas, pero sin levantarme. Fue entonces cuando noté relación con algo. Catherine me dijo que esa noche no podía asistir al trabajo debido a que su madre estaba hospitalizada y no había quien se quedara con ella. Le dije que no había ningún problema y fui solo a la morgue. En todo mi turno no pasó absolutamente nada. Y entonces noté que ella tampoco pidió quedarse tiempo de más por la mañana. Era la primera noche tranquila desde que ella llegó, y comencé a maquinar una teoría que, si la comprobara, podría significar el final de esos encuentros paranormales indeseados. Trabajé de una manera muy relajada, perfecta. Nada ni nadie me distrajo, y así llegó el final de mi turno. Por la noche Catherine de nuevo se retrasó una hora, pero me aseguró que iba a ir. Antes de que llegara, tampoco experimenté actividad paranormal ni vi nada raro. Deduje entonces que lo que sucedía en las noches debía tener origen en la mañana, precisamente en el tiempo en que ella se quedaba sola en la morgue. Aprovechaba que las cámaras no funcionaban para hacer quién sabe qué sin ser vista, y yo lo iba a descubrir. Finalmente llegó y fingí que todo estaba bien. De hecho, tuvimos relaciones como normalmente lo hacíamos, sin compromiso ni tener alguna relación oficial o formal. Cuando me dijo que se iba a quedar tiempo de más por la mañana,
Le dije que podía hacerlo sin ningún problema. La cosa es que yo tampoco salí de la morgue, sino que me escondí y decidí seguirla para ver qué hacía por la mañana, que apenas había faltado a eso un solo día. La vi cambiarse y ponerse un atuendo muy sensual, un conjunto de lencería de varias piezas de encaje y tiras. Sin duda me provocaba, pero no estaba ahí para hacer nada con ella, sino para observarla. Entró a la sala de cadáveres y escogió a uno que puso junto con su camilla en el centro. Le quitó la sábana y entonces se subió encima de él. Frotaba sus partes con la cara del cuerpo, luego con los brazos y al final con su miembro. El espectáculo duró más de lo que quise ver, pero no terminó ahí. Después de eso, se quitó todo el conjunto y quedó totalmente sin ropa. Se volvió a subir a la camilla y comenzó a tener relaciones con el cadáver. La vi moviéndose desesperadamente, como si en verdad lo estuviera disfrutando, y la realidad era que sí, lo hacía. Gemía y gritaba sin parar y sin miedo a que alguien pudiera escucharla. Le pedía al cuerpo que le hiciera esto y aquello, y ella misma le agarraba las manos para hacer realidad su petición. No era placentero, sino escalofriante. Incluso ahí escuchaba cómo las otras camillas metálicas se estremecían y tambaleaban, casi dejando caer el cuerpo que sostenían. Ante eso ella les decía que se calmaran y que tenía suficiente para todos. Dejó al cuerpo con el que lo estaba haciendo y pasó a otro, quitándole la sábana y yendo directo al acto sin el previo acto que hizo con el primero. Eso era una aberración, un defecto muy perturbador de su mente. Aparentaba ser una chica normal, pero la realidad era otra. Mi cuerpo me temblaba y mi mente todavía no procesaba lo que observaba. No sé por qué no me quería ir de ahí, sino quedarme y ver cómo iba a terminar todo. No me ayudaba mucho el que ella les hablara como si estuviesen vivos, y con algunos se disculpaba diciéndoles que no tendría tiempo para ellos esa vez, pero que sin falta los complacería a la mañana siguiente. Terminó, y era cierto, no pudo estar y acabar con todos. Así que se vistió, y fue entonces cuando decidí que era hora de irme. En mi casa lo medité tanto que decidí que no quería seguir trabajando con esa chica, pero le caía muy bien a mi jefe. Además, no pensaba en renunciar ni nada. Ese era el trabajo que quería y no lo iba a perder por nada. Decidí llamar a mi jefe y le dije que era momento de que ese mantenimiento de las cámaras concluyera. Le insistí tanto que hizo que lo solucionaran ese mismo día. Mi plan comenzó a partir de ese momento. Iba a grabar a Catherine y delatarla, y nada lo iba a impedir. Llegó la noche y tuve esos sucesos paranormales, pero solo sonidos esa vez. Las camillas estaban en sus respectivos lugares, nada se movía. Todo eso siguió hasta que mi compañera llegó, y entonces comenzamos a trabajar normalmente. Por la mañana ella me dijo que se iba a quedar, y le dije que podía. Yo también lo hice, pero no quise ver más de ese aberrante acto. Esperé hasta que confirmé que se había ido después de hacer aquello, y entonces subí a la sala de cámaras. No había nadie. Me di cuenta entonces de que también aprovechaba ese tiempo, porque en vigilancia no trabajaba nadie a esa hora. Era más inteligente de lo que pensaba. Accedí al sistema y saqué las grabaciones de todo lo que hacía. Ni siquiera a ella le dije nada. Fui directamente con la policía. Luego llamaron a mi jefe,
y poco después Catherine fue arrestada y enviada a un hospital psiquiátrico. Mi propio jefe me dijo después que ella confesó que tenía un pacto con los muertos y que ellos la iban a mantener hermosa si se acostaba con los que ahí llegaran. Muchos pusieron eso en duda y dedujeron que solo se trataba de problemas mentales muy serios. Los sucesos paranormales cesaron apenas ella se fue, y poco después me enteré que Catherine se quitó la vida en donde estaba internada. Se colgó con las sábanas de su cama. No volví a escuchar más nunca su nombre, y me hice muchos exámenes para confirmar que no había contraído alguna enfermedad por tener relaciones con alguien, que se acostaba todas las mañanas con cadáveres. Mi grupo de amigos y yo siempre nos hemos caracterizado por las grandes locuras que hacíamos, sin miedo a las consecuencias. En 2015 vivimos una experiencia que nos obligó a cambiar ese pensamiento. Fue tan fuerte el impacto de lo que sucedió que algunos no quisimos relacionarnos con los otros, nunca más en nuestra vida. Yo fui una de esas que después de lo ocurrido no quise saber nada de mis amigos y con el tiempo me conseguí unos nuevos. Soy Alejandra Tapias y esta es mi historia. Recuerdo que para ese entonces, lo último alocado que habíamos hecho era intentar jugar el juego del ascensor. Ese donde debes estar en un edificio de mínimo 10 pisos, subirte al elevador en el primero, y entonces seguir una secuencia de número de pisos a los que quieres ir. Según investigamos, llegaba un momento en el que, al llegar al quinto, se subía una mujer a la que no se debía mirar a los ojos. Por nada del mundo. Tuvimos que jugar piedra, papel o tijeras para escoger quiénes iban a ser los dos que lo harían. Carla y Valentina fueron las que perdieron. Así que se subieron y siguieron paso a paso, al pie de la letra. No tengo idea de qué fue lo que sucedió ahí adentro, pero cuando el ascensor llegó a primer piso, ahí dentro no estaban ninguna de las dos. Ellas bajaron corriendo por las escaleras desde el quinto piso. Valentina salió del edificio sin decirnos una sola palabra y apenas puso un pie fuera de este, comenzó a vomitar y posteriormente a convulsionar. Tuvimos que llevarla al hospital de urgencias. Después de que se mejoró, nunca nos dijo lo que en realidad había pasado, y Carla tampoco. Se negaron, hasta que al final nosotros desistimos de la idea de saber. Brandon y yo nos vimos obligados a quedarnos con la intriga de lo que sucedió, pero ellas aseguraban y afirmaban que nunca en sus vidas volverían a jugar ese juego. De hecho, tuvieron que pasar varios meses para que se subieran nuevamente a un ascensor. Pensamos que con eso dejarían de hacer cosas alocadas con nosotros, pero no fue así. Ese día, Valentina llegó con la propuesta de jugar la Ouija en el cementerio del que todos hablaban. Se estaba corriendo la voz de que en ese lugar ocurrían cosas paranormales muy seguido y que los veladores renunciaban a más tardar un mes de trabajar ahí. Pensamos que algo debía estar detrás de todo eso, pero sentía que jugar la Ouija ahí era ir demasiado lejos. De por sí, el hacer eso en una casa ya era extremo. De tan solo imaginar que lo haríamos en un lugar tan peligroso y tenebroso como ese, me ponía los pelos de punta. Era la primera vez que no estaba segura de decir que sí, pero al final me convencieron. El encargado de conseguir el tablero fue Brandon, quien se lo pidió a un familiar que lo tenía guardado.
Ni siquiera preguntamos el por qué. Valentina estaba muy segura de querer jugar en aquel lugar, pero Carla estaba como yo. Me sentía mejor de saber que al menos no era la única a la que todo eso le parecía una idea demasiado alocada, pero de todos modos no protesté. No quería quedar como una cobarde, y mucho menos delante de ellos. Yo era la que proponía las cosas más divertidas y locas, como el juego del ascensor, por ejemplo. Un día antes de jugar, dejamos claro que nunca hablaríamos de eso, y que si éramos descubiertos, lo mejor era correr de regreso al auto de Carla, e irnos de ahí lo más pronto posible, sin darle alguna explicación a alguien. Evitábamos que la gente hablara de nosotros. No queríamos estar en el ojo de nadie. Así nos gustaba. Finalmente llegó la noche, en la que llevaríamos a cabo el juego más conocido en el ámbito de lo paranormal y en un cementerio. Traté de llevar las cosas con calma, tanto así que le dije a Brandon que comprara algo de comida, porque estaba segura de que allá me iba a dar hambre, y estábamos un poco lejos. Todos lo tomaron con gracia, y esa era la intención. Al final mi amigo me complació y llevó todo lo que le dije. Llegamos al lugar. Pensamos que la inmensa reja en la entrada iba a estar con candado, pero la abrimos sin ningún problema. Estábamos muy pendientes de que nadie nos viera y estacionamos el auto en una zona muy oscura para que casi no se notara. Nos metimos y entonces comenzamos a buscar el lugar donde pondríamos el tablero para comenzar a jugar. Valentina no dejaba de decir que debíamos hacerlo sobre una tumba, y no era mala idea, pero el tema era el poco espacio que tendríamos para sentarnos alrededor. Al final escogimos un pedazo de césped muy bien cuidado. Lo curioso de ese espacio era que estaba rodeado de tumbas, ubicado en todo el centro del cementerio. Según Brandon, era el lugar perfecto y nadie dijo nada. Nos sentamos, comí un poco del pollo frito con papas que trajo y después nos pusimos a jugar sin darle tantas vueltas al asunto. Pusimos el tablero en el piso y formamos un círculo alrededor de él para comenzar. Pusimos las manos y todo el asunto. El triángulo de madera comenzó a moverse al momento en que preguntamos si había algún ente del otro mundo ahí con nosotros. Preguntamos si tenía intenciones de hablarnos y señaló que sí. Fue cuando saqué mi celular para anotar en notas las letras que señalaría para decirnos cualquier cosa. El primero en preguntar fue Brandon. Le preguntó cuál era su nombre. Letra por letra, el ente nos dijo a través del tablero que no tenía intenciones de revelarlo. Al principio creí que alguna de las chicas eran las que movía el triángulo de madera, pero no, eso era real. En serio estábamos jugando a la Ouija de manera exitosa. Valentina preguntó si tenía intenciones de hacernos daño, y letra por letra, el ente nos dijo que eso todavía no lo sabía. Ellos se echaron a reír y bromearon con eso, pero yo en realidad me sentí en peligro. Si a ese ente le daba la gana de hacernos algo, ¿cómo íbamos a defendernos? Al parecer fui la única que pensó en eso, pero de todos modos no dije nada. Recuerdo que en ese momento, Carla preguntó si ella iba a tener un auto nuevo ese año, y entonces el tablero le dijo que debía preocuparse por encontrar el que ya tenía. Fue cuando la sonrisa se borró de sus rostros y comenzamos a mirarnos las caras. Uno por uno fuimos retirando nuestras manos del triángulo de madera, y entonces decidimos correr hacia el auto de nuestra amiga. La sorpresa fue cuando llegamos y nos dimos cuenta de que el vehículo ya no se encontraba. No teníamos palabras para expresar el cómo nos sentíamos.
pero Carla sí entró en pánico. Comenzó a preguntarnos dónde estaba su auto. Corría de un lado para el otro con las manos en la cabeza, desesperada porque no sabía cómo era posible eso que acababa de suceder. Para ser honesta, por dentro yo me sentía igual. Era increíble de creer que un ente del otro mundo pudo habérselo llevado de alguna manera. Decidí convencerme de que alguien tuvo que habérselo robado. Así que le dije a mi amiga que lo mejor era llamar a la policía y decirles lo que pasó. Fue entonces cuando Brandon habló y dijo que eso era un grave error, porque no teníamos ninguna excusa para explicar el por qué el auto estaba estacionado ahí. Nos desesperamos ante la discusión sobre lo que debíamos hacer en ese momento, y fue cuando Valentina habló. Dijo que lo mejor era volver al cementerio y seguir jugando, ya que ese ente no nos había garantizado que podíamos irnos. Al principio eso sonó como la peor idea del mundo, pero la pensamos muy bien, y de repente no sonaba tan loca como pensábamos. Valentina siguió diciendo que si fue capaz de desaparecer un auto, lo que nos podría hacer a nosotros sería sumamente peor. Me sorprendió cómo ella fue capaz de convencernos, y decidimos dejar en pausa el tema del auto de Carla, y primero garantizar que nada nos pasaría a la hora de irnos de ese cementerio, sea como sea. Al regresar, el tablero seguía justo donde lo dejamos. A pesar de que no era pesado y la brisa soplaba un poco fuerte, no se movió para nada. Se notaba que el ente que se comunicaba con nosotros lo mantenía ahí, quieto y firme. Nos sentamos en círculo nuevamente, y entonces nadie se atrevía a ser el primero en poner la mano en el triángulo de madera. Al final, lo hice yo, y eso los motivó a imitarme. Yo misma pregunté dónde estaba el auto, y el ente señaló las letras que nos dieron a entender que el vehículo nunca iba a volver a aparecer. Eso hizo llorar a Carla, pero nadie separó las manos. Después Brandon preguntó si estábamos a salvo, y no, el triángulo no se movió. Segundos después, escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos levantamos de golpe y nos pusimos de espaldas a una tumba muy grande. Observamos a un señor viejo con sombrero y una pala en los hombros. Sostenía una linterna con la que nos alumbró. Nos preguntó qué hacíamos ahí y toda la cosa. Era el velador del cementerio. Apenas vio el tablero de la ouija se sorprendió y nos dijo que nos estábamos metiendo con cosas que no comprendíamos. No dijimos nada, y él no tenía intenciones de echarnos de ahí. De hecho, nos dijo que después de terminar de hacer lo que sea que estábamos haciendo, nos fuéramos sin hacer ningún daño a las tumbas o el resto del lugar. Se fue y su figura se perdió en la oscuridad de la noche. El susto pasó y regresamos al tablero. Carla comenzó a insistir en que el velador debía saber lo que había pasado con el auto. Brandon la hizo entrar en razón rápidamente y entonces se calló. Seguimos preguntando al ente, pero ya no nos respondía. Insistimos una y otra vez, pero era en vano. Fue entonces cuando Valentina preguntó si ya podíamos dejar de jugar para estar libres, y el triángulo señaló que sí. Apartamos las manos inmediatamente, y Brandon agarró el tablero y lo botó muy lejos de ahí. Ni siquiera tenía intenciones de regresárselo a su primo. Fue entonces cuando acatamos lo que Carla decía sobre consultar con el velador lo del auto, y entonces lo seguimos por donde vino. Encontramos una habitación pequeña con luces encendidas. Llegamos hasta allá, pero lo que vimos nos dejó petrificados. Mi corazón comenzó a acelerarse sin frenar y mi respiración se cortó.
Aquel señor estaba tirado en el piso, sobre un charco de líquido rojo. En su abdomen tenía las heridas que le quitaron la vida. Todavía conservaba los ojos abiertos, con lágrimas en ellos. Apenas nos miramos los unos con los otros, corrimos. Salimos del cementerio y recorrimos la carretera. No nos importaba nada. Casi 2 horas después, un auto llegó y nos dio un aventón hasta que la casa de Carla. Por la mañana regresé a la mía y no hablamos entre nosotros por días. Eso que sucedió salió en las noticias. Al parecer, atraparon a los supuestos responsables de la muerte del velador, y el auto de Carla fue encontrado debajo de un puente. A los protagonistas del robo nunca se les atrapó, pero al menos ella recuperó su vehículo. Fue entonces cuando quedamos con la duda de si todo eso lo hicieron personas o había sido el ente. Sea como sea, no nos volvimos a relacionar. Yo decidí que era mejor dejar esa vida al lado de ellos y continuar con espacios nuevos, libres de todo lo paranormal que pudiera existir.